Me pregunta Alexander Bell por qué no me gusta el término juguete educativo. Porque entonces no es un juguete, es una herramienta educativa. Los juguetes son para jugar. Los juguetes son para jugar y el juego, si te educa o no, es irrelevante. O por lo menos no es lo esencial. Y generalmente, ¿tú has visto los juguetes educativos de los especialistas en hacer juguetes educativos? Son aburridísimos. Habrá excepciones, pero en general los juguetes educativos son aburridísimos. Pero tienen por objeto educarte. Y a quien seducen es a la mamá o al papá. Te dicen de pronto, mira, no le tengo que enseñar esto al peque, se lo va a enseñar el juguete educativo que le compré. Sí y no. El peque lo educas tú. Ni la escuela, ni el juguete, ni la abuela. La abuela está para maleducarlo. Yo tengo 2 nietas y cuando estuvieron aquí en Gijón, mi trabajo es maleducarlas, que mi hija ladrar. ¡Ah, qué haces! Ya las educas tú. Yo ya te eduqué a ti, ahora me toca malcriar a las 2 peques, ¿no? Entonces, no creo en el concepto de juguetes educativos, sobre todo como un diseño pensado, analizado, estudiado científicamente para educar a los niños, porque no los va a divertir. Y luego pasa lo que pasa, tienes el juguete educativo complejísimo, hecho con la colaboración de 16 pedagogos y 14, qué sé yo. Y luego el niño tiene un cartón y una pluma, y con el cartón y la pluma es feliz. Es que no está aprendiendo la diferencia entre vertebrados e invertebrados, pues enséñasela de otro modo. Enséñasela de manera divertida, pero no lo engañes diciéndole que estás jugando. Los niños no son tontos. Ay, vamos a jugar a quiénes son los vertebrados, quiénes son los invertebrados. Y el niño te mira, sí, ya sé, me estás enseñando. No, mira, despierta el amor por la educación, por el saber, por las habilidades. Hay muchas formas de hacerlo. Pero el juguete educativo a mí en lo personal, y puede que esté yo enormemente equivocado, me parece un timazo, y un timazo para los niños y también para los padres, ¿no? Ay, mire, con esto su hijo va a aprender. No, mira, no.